Alberto Garzón es el coordinador federal de Izquierda Unida, el número 1 por Málaga de Unidas Podemos, para las elecciones al Congreso de los Diputados del próximo 10 de noviembre. Señor Garzón, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a usted por venir. Dice Izquierda Unida que la sentencia de ayer fue dura, desproporcionada, que no hubo delito de sedición. ¿Por qué? Nosotros consideramos que las penas han sido sumamente desproporcionadas porque efectivamente la sentencia no reconoce que haya, o mejor dicho, reconoce que no hubo delito de rebelión, que por lo tanto no hubo violencia y que incluso la declaración de independencia fue una declaración simbólica. Por lo tanto, es bastante llamativo que ante ese reconocimiento se encuentren penas tan elevadas. Es verdad, se ha dicho y con acierto, que el Tribunal Supremo deja la puerta abierta a que empiecen a salir en libertad usando los mecanismos procedimentales que hay abiertos, ¿no?, en términos judiciales, pero la sentencia es muy dura y en ese sentido es legítimo discrepar con ella. Si bien todos somos conscientes de que la sentencia ni de una naturaleza ni de otra va a resolver el problema de Cataluña, que exige pues altura de miras, diálogo, negociación, pensando en los próximos años más bien. Pero evidentemente que es legítimo discrepar de la sentencia, pero ¿por qué exactamente se discrepa? Quiero decir, el Tribunal Supremo traza un relato según el cual los líderes independentistas, ahora condenados, movilizaron, propiciaron alzamiento tumultuario para impedir la aplicación de las leyes o la ejecución de órdenes judiciales, por ejemplo, los días 20 de septiembre y 1 de octubre, cuando había, recordemos, una orden judicial de no celebrar un referéndum y hubo gente en la calle que obstaculizó a la policía para ejecutar esa orden. Sí, obsérvese que el 8 de noviembre, creo recordar que el del año 2012 o 2013, Artur Mas también convocó un referéndum. Y el Estado no reaccionó de la manera que ha reaccionado en esta ocasión, siendo elementos y habiendo elementos diferenciales. Allí entonces se le imputó un delito de desobediencia que lo ha acabado inhabilitando a Artur Mas. La reacción de entonces del gobierno fue mucho más inteligente. Aquí lo que tenemos es un proceso donde los jueces se han visto en una interpretación, han hecho una interpretación que yo calificaría de reaccionaria y además de peligrosa para los derechos civiles. Obsérvese que la definición que hacen de, por ejemplo, las convocatorias en las que estaban presentes los dos Jordis se podría utilizar para acusar de sedición una manifestación antidesahucios, porque evidentemente esa utilización, esa interpretación de lo que es la sedición como alzamiento tumultuario se puede aplicar no solo a los manifiestos antidesahucios, sino incluso a lo que hoy está sucediendo en estos momentos delante del Congreso con gente que está exigiendo una pensión más digna. Por lo tanto, se han traspasado determinadas líneas que yo creo que son muy peligrosas y no me vale que sea por un conflicto en Cataluña con el que muchos no estamos de acuerdo. Aquí el derecho tiene que ser igual para todos y por lo tanto esta interpretación a mi juicio es muy peligrosa y por eso nosotros discrepamos. No vemos rebelión, los magistrados tampoco lo ven, pero tampoco vemos esa sedición que creo que se hace de manera muy forzada y que lleva a gente como los Jordis que estaban en una manifestación y todos hemos visto vídeos en los que llamaban a la calma, llevan a acusarles de 9 años de prisión. Entonces estamos hablando de algo que yo creo que hay que abstraerse de lo que nosotros podamos incluso sentir con respecto al origen y al fondo del problema, porque muchos no somos independentistas y queremos una Cataluña dentro de España, pero aquí se están poniendo en relieve muchas deficiencias de nuestra interpretación jurídica. Sobre la gestión del conflicto, como usted decía, a partir de ahora, ¿usted es partidario del indulto? El indulto no se puede ser ni partidario ni no partidario en este momento, porque el indulto es una herramienta que está ahí, que se ha utilizado muchas veces. Por lo tanto, creo que cerrarse en banda y decir no soy partidario del indulto, creo que es un error, porque está ahí en la legislación y hay que utilizarlo en función de los contextos. Y el problema en Cataluña es de hondas raíces, como bien se sabe, y va a exigir un proceso que conforme un establecimiento de relaciones, un diálogo y una negociación. Y dentro de esa negociación caben todos los instrumentos posibles que recoge la ley, entre ellos el indulto. Por lo tanto, creo que sería muy precipitado pensar que un indulto va a resolver las cosas y además creo que sería bastante ingenuo. El problema de Cataluña es un problema mucho más amplio, pero ahí está una medida que no cabe renunciar de antemano o a priori porque uno no puede saber cómo van a acontecer las cosas y lo que hay que hacer es abrir un diálogo, abrir negociaciones y en función de eso se irá viendo. ¿Qué le ha parecido la reacción del presidente del gobierno en funciones? Lo del cumplimiento íntegro de la sentencia, lo de diálogo dentro de la ley. Bueno, son dos cosas distintas. Es un exceso, en todo caso, lo que está haciendo de sobreactuación de Pedro Sánchez, que tiene su sentido de ser en que el Partido Socialista ha considerado que la repetición de elecciones les favorecía, de ahí que estemos en una repetición de elecciones, porque la han promovido ellos.
porque Pedro Sánchez no podía dormir tranquilo, como él dijo, si hubiéramos llegado a un acuerdo con nosotros que tuviera influencia en el gobierno, pero que tiene un objetivo, que es conseguir los votos de lo que es su derecha, y que es lo que es Ciudadanos, incluso del Partido Popular. Por lo tanto, Pedro Sánchez ha entrado en un giro discursivo en el que intenta seducir al votante de derechas, hasta llegar a puntos extremos como hablar del 155, la Ley de Seguridad Nacional, antes del conocimiento de la sentencia, lo que contribuye a generar un clima de crispación que creo que es peligroso para nuestro país, pero incluso cuando dice que garantizará al gobierno el cumplimiento íntegro de la sentencia, está fuera de la Constitución. El gobierno no puede garantizar el cumplimiento íntegro de la sentencia porque el cumplimiento íntegro de la sentencia depende de administraciones penitenciarias, del ámbito jurídico, y quien dice, se está poniendo que si esos procedimientos salen adelante en un par de meses, algunos de los hoy penados podrían estar ya en libertad. ¿Qué dice Pedro Sánchez para evitarlo? ¿Por qué quiere evitarlo? Yo creo que está en una sobreactuación para intentar guiñar al electorado de Ciudadanos, muy peligroso porque significa que Pedro Sánchez está pensando en el 10 de noviembre en vez de pensando en las siguientes generaciones. Y el conflicto de Cataluña no se va a resolver antes del 10 de noviembre, requiere, mucha más calma y dirigentes mucho más responsables que Pedro Sánchez. Y en general sobre ese debate que abrió, como usted decía, el propio Pedro Sánchez y que ahora abonan PP y Ciudadanos, lo de aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional o el 155 a la luz de lo que estamos viendo entre ayer y hoy. Bueno, lo que estamos viendo entre ayer y hoy pues es algo que se podía esperar. Estamos hablando de que es una sentencia muy controvertida, sobre la que muchos tenemos muchas discrepancias, y que en Cataluña pues tiene un caldo de cultivo suficiente porque hay aproximadamente, dicen las encuestas, 2 millones, o si nos tenemos en cuenta los votos a partidos independentistas, unos 2 millones de personas que en este momento apostarían por esos partidos independentistas, y eso no va a dejar de existir porque haya gente en la cárcel. Probablemente al contrario, la existencia de personas en la cárcel, gente independentista, promueva más independentistas. Por lo tanto, estas movilizaciones que estamos viendo de diferente intensidad en Cataluña, primero son normales, están dentro de la ley, son naturales, nuestro país es una democracia y tiene que permitir eso, y segundo, eran de esperar. Por lo tanto, la reacción del gobierno central tiene que ser calmada. No puede ser incendiar más la situación, y por lo tanto ya tenemos leyes suficientes que se activarían en caso de que la situación se descontrolara. No parece el momento, y lo que tiene que hacer el gobierno es llamar a la calma. El problema es que estamos en un marco electoral donde los dirigentes tienen incentivos a pensar en las siguientes elecciones, extremando su discurso, radicalizando sus vertientes, porque creen que eso sirve para ganar votos. Y puede ser que sea pan para hoy, hambre para mañana. Ganen votos hoy, para el 10 de noviembre, pero hayan complicado las cosas y las condiciones para, a partir de entonces, resolver las cosas. Yendo al debate estrictamente político, ustedes dicen, hay que dialogar. Sí. Pero ese diálogo en los últimos meses se ha visto obstaculizado por una especie de contradicción de fondo entre las dos partes. El independentismo dice referéndum de autodeterminación y no parece que vaya a dejar de reclamar ese derecho a corto plazo. Los partidos constitucionalistas, si se quiere utilizar ese término, o el gobierno, si lo prefiere, decían un referéndum de autodeterminación no cabe en la Constitución. ¿Ustedes qué dicen? Nosotros decimos que la demanda de independencia no es nuestro proyecto político. Nosotros decimos que hay que construir un proyecto de España que seduzca también en Cataluña, eso, estar dispuesto a cambiar cosas en nuestro país, y para que mucha gente de Cataluña que hoy quiere independizarse se sienta parte de nuestro país y tenga incentivos para sentirse parte, pero eso que sería casi la meta. Estamos en una fase mucho más inicial, desgraciadamente. Hace no mucho tuvimos una manifestación de las tres derechas de nuestro país, que fue la manifestación famosa de Colón, en la que fue organizada para evitar el diálogo. Fue una manifestación contra el diálogo. Esto es preocupante porque, claro, lo primero que tiene que haber es diálogo, y el diálogo se hace entre gente que piensa distinto. Por supuesto que la propuesta de los independentistas es una propuesta que muchos no compartimos, pero es su propuesta. Entonces lo que tenemos que ver es cómo llegamos a una resolución que nos permita incluso un concepto muy poderoso, que es la reconciliación, porque en estos momentos se ha elevado tanto el tono que lo que necesitamos es bajar, como decía antes, metafóricamente, el balón al suelo, ¿no? Y pensar un poco en esos términos. Creo que ese es el camino, y hay que crear las condiciones, porque de hecho no estamos ni en una fase de negociación, estamos en una fase de establecimiento de diálogo. Pensemos que los presupuestos cayeron, entre otras cosas, porque los partidos independentistas no quisieron apoyarlos, después de un proceso en el que el Partido Socialista ni siquiera se atrevió finalmente a establecer un mediador, lo que se llamó entonces un relator. Es decir, estamos en una fase muy incipiente. Lo primero que se necesitarían serían dirigentes políticos
dispuestos a dialogar, dispuestos a abrir ese diálogo. Hemos escuchado a Albert Rivera decir cosas en dirección contraria y creo que también gente del mundo independentista está en dirección contraria, porque creen que les beneficia en el corto plazo. Pero vuelvo a subrayar, esto no es algo que nosotros debamos asumir. Necesitamos incluso estar dispuestos a asumir costes en el corto plazo con tal de solucionar esto, que es un problema grave y que necesitamos volver a un espacio de convivencia y de normalización. Al margen de esa consideración, ¿sabe usted que hay una opinión que se repite o que se escucha mucho en los análisis desde hace años? La izquierda española es, dice esa opinión, demasiado indulgente con los nacionalismos periféricos, los nacionalismos catalán y vasco, a pesar de que los nacionalismos son lo contrario que lo que debería defender la izquierda. Bueno, yo creo que no está fundamentada. Nosotros lo que somos es contrarios a los nacionalismos, y a los nacionalismos que tienen un carácter supremacista, que consideran que sus pueblos son superiores al resto y tienen diferentes grados de espacio, pero también al nacionalismo y el ultranacionalismo español, que también tiene sus propias características y que son menos perceptibles porque estamos inundados de nacionalismo español y de banderas de todos los colores. Y yo, sin embargo, creo que al final lo que nos diferencia es más el dinero que tenemos en el bolsillo, nuestra clase social, antes que la propia bandera. Y es curioso porque cuando cambiamos de eje, cuando nos ponemos a hablar de el contenido social, cuando nos ponemos a hablar de la reforma laboral, Torra, Pedro Sánchez, Albert Rivera caen en el mismo lado. Y en cambio otros estamos en el lado contrario, ¿no? En el lado de defensa de los derechos de la clase trabajadora. Entonces nuestro proyecto de España consiste en resolver los problemas de las familias trabajadoras, resolver los problemas de la precariedad, de desempleo, del problema del planeta que está siendo destruido por nuestro sistema económico despilfarrador, ese tipo de problemas que son cotidianos en nuestra sociedad. Ese es lo que queremos que nuestro país responda a ello. Pero lo que estamos viendo a nuestro alrededor en esta campaña electoral, por ejemplo, en Pedro Sánchez, en Albert Rivera, en Pablo Casado y en otros, es que utilizan la bandera y dicen España muchas veces y muy alto, pero sin dotarla de contenido. Y a mí ese nacionalismo es del que la izquierda que yo creo no se casa con ello, sino que lo combate. Pero evidentemente son la ciudadanía la que tiene que decidir después. Veremos qué pasa en las elecciones. Yendo a ese eje del debate, usted insiste en las entrevistas, en las intervenciones que tiene en los últimos días, que a pesar de las críticas a Pedro Sánchez, después del 10 de noviembre, en su opinión, debería haber algún tipo de acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE. Efectivamente, hay que entenderse. Nosotros sabemos lo que es el Partido Socialista y en estos 5 meses creo que lo ha sabido también mucha gente que ha conocido los acontecimientos recientes y ha visto cómo Pedro Sánchez no solo declaraba aquello que he mencionado ya, de que dijo no podría dormir si se hubiera llegado a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. Es un Pedro Sánchez que ya dijo en una última entrevista hace un par de días que no habría que derogar la reforma laboral porque vienen tiempos de crisis y esa reforma laboral funciona con flexibilidad. Bien, Pedro Sánchez está en ese discurso, ese giro a la derecha clarísimo, pero la experiencia nos demuestra que cuanta más fuerza tiene el espacio nuestro, el espacio de Unidas Podemos Izquierda Unida, más fácil es de neutralizar las operaciones y alianzas del PSOE con la derecha. Pedro Sánchez, cuando estaba débil con respecto a nosotros, fue cuando consiguió ganar la presidencia, la Secretaría General del Partido Socialista y cuando giró a la izquierda. Cuando consiguió cierta ventaja en escaños con nosotros y nosotras, inmediatamente se lanzó en brazos de la derecha. Creo que si estas elecciones la ciudadanía de izquierdas opta por nosotros y nuestra fuerza y con respecto al Partido Socialista tenemos una mejora, es probable que consigamos evitar esa gran coalición con PP, con Ciudadanos o con la derecha a la que intenta seducir Pedro Sánchez. O sea, usted piensa que a pesar de que Pedro Sánchez parece que ha desterrado esa opción, si la correlación de fuerzas le obliga a hacerlo... Pero le voy a decir por qué, porque creo que Pedro Sánchez no es una persona de principios firmes y esto corre en su favor o en su desventaja, en mi opinión, que yo soy una persona que cree que la política tiene que corresponder a la transformación de la realidad a partir de principios. Pues esta idea y esta descripción es nefasta, ¿no? La de una persona que no tiene principios. Pero es que Pedro Sánchez ha pasado de decir en televisión que hace unos años que le echaron de la Secretaría General porque no le dejaron pactar con Podemos a decir exactamente lo contrario al transcurso de unos años. Y así ha pasado con muchas otras cosas. Por lo tanto, estamos ante un secretario general del Partido Socialista que se mueve en el tiempo. Entonces, la fuerza de Unidas Podemos, un parlamento que diga
claramente que estamos con fuerza en la izquierda, quizás le haga cambiar de opinión. A mí me gustaría mucho más tener a un dirigente del Partido Socialista que se pareciera más a Jeremy Corbyn, el Partido Laborista inglés, una persona con cierta principios firmes, compromisos y un claro giro a la izquierda, pero tenemos lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar. El argumento que utiliza Pedro Sánchez de fondo para explicar por qué no convenía a España, según él, un acuerdo con Unidas Podemos, era las diferencias, por ejemplo, sobre la cuestión catalana, que ahora mismo de discurso son muy evidentes, pero por no hablar más de la cuestión catalana, también citaba cuestiones económicas. Sí. Él decía, es que Unidas Podemos llega un momento de enfriamiento de la economía y nos puede obligar a hacer, acabaríamos discrepando sobre cómo gestionarla, dando a entender que ustedes son demasiado dogmáticos, por ejemplo, sobre el tema de la reforma laboral, que usted mismo citaba, sobre las subidas que habría que hacer o no en las pensiones. Hoy el gobierno ha anunciado una del 0,9%, no sé qué le parece, pero en general que la izquierda del PSOE es demasiado inflexible a la hora de afrontar una economía que se está desacelerando. Nosotros estamos viendo en este momento que el Partido Socialista busca más bien excusas para seducir a ese votante de Ciudadanos y trata de alejarse de nosotros. Nos ha llamado de extrema izquierda, nos ha dicho que tenemos un problema con la democracia en referencia a Cataluña, cuando por cierto nuestro discurso es muy parecido en algunos puntos del Partido Socialista catalán. Incluso hemos escuchado a Iceta decir que él también está a favor de los indultos, incluso con mayor claridad que en otros casos. Por lo tanto, lo que encontramos son excusas, pero sí que es cierto que vamos a un escenario de crisis económica hipotética. Como mínimo ya tenemos una desaceleración que el propio Fondo Monetario Internacional reconocía hoy que era más profunda de lo que se esperaba, porque nuestra economía lleva años, nuestra economía europea y en particular la española, deprimiendo la demanda. Es decir, si tú recortas los salarios, si tú llevas a la gente a la precariedad, si tú lo que haces es una política económica de deterioro de los servicios públicos, de la inversión pública, no hay demanda, no hay crecimiento económico y estamos ante, bueno, pues una situación de posible crisis. Es lo que está haciendo que en Alemania, por ejemplo, que es un país en economía muy ortodoxo, haya considerado que lo que hay que hacer es invertir desde lo público. Es decir, de repente Alemania en el año 2019 está diciendo lo que decíamos otros hace varios años ya. Y por lo tanto, la excusa de Pedro Sánchez es eso, es una excusa, porque en este caso, invertir en lo público, tener capacidad de complementar la política monetaria del Banco Central Europeo que no funciona con política fiscal que nos permita redistribuir mejor, lo están diciendo en Inglaterra, lo están diciendo en el Reino Unido en general, lo están diciendo en Estados Unidos, lo están diciendo en Alemania, y a todo esto sumar lo de la reforma laboral, que, hombre, a lo mejor el Pedro Sánchez considera ahora que es excesivo, pero era su promesa electoral. Es decir, que el Partido Socialista no puede ser de izquierda en campaña electoral y ser de derechas después de ello, porque eso es un insulto al electorado. Nos queda apenas un minuto, le pido brevedad y sé que el tema daría para mucho, sí. Pero probablemente en el Congreso de los Diputados, en el próximo Congreso de los Diputados, haya otro partido de izquierdas, más país, la plataforma que impulsa Íñigo Errejón. ¿Le parece que la división puede acabar penalizando a la izquierda? Yo creo que hay que respetar la decisión de otras organizaciones de presentarse a las elecciones, pero efectivamente la división de la izquierda en nuestro país perjudica en la asignación de escaños. Pongo un ejemplo, yo me presento por Málaga, toda la gente que nos esté escuchando puede votarme a mí como cabeza de lista de Unidas Podemos, Izquierda Unida, en la provincia de Málaga. El segundo escaño que tuvimos en Málaga en abril lo conseguimos por un escaso margen de 1.500 votos frente a Vox. Es decir, si Más País consiguiera robarnos, entre comillas, es una metáfora, más de 1.500 votos en esta convocatoria, y si todo lo demás fuera igual, el segundo escaño sería para Vox en vez de para Unidas Podemos, y Más País no recibiría ningún escaño. Por lo tanto, este tipo de efecto y de perjuicio existe, y ellos lo conocían. Por eso nosotros de Izquierda Unida hemos defendido siempre la unidad y hemos llegado a coaliciones con Podemos, que son partidos distintos, pero compartimos elementos comunes. Esa es la filosofía que nos permite. La posibilidad de que se pierdan muchos votos de izquierda en estas elecciones es real, es más real ahora que en abril. Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, candidato número 1 de Unidas Podemos por Málaga. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde-noche. Muchísimas gracias, como siempre, con nosotros.